es para la época, con los pocos recursos que había, parece real. La verdad que es impresionante la película. Aquí en San Miguel, un gran homenaje a Antonio Merallo, que fue el gran director fotográfico que han tenido los estudios, era impresionante. Y en algunos casos, los decorados fueron por Raúl Soldi, otro gran... Gori Muñoz. Gran escenógrafo. Exacto, Gran escenógrafo. Tenemos que ir completando para dejar un par de preguntas que quieran hacer ustedes. ¿Qué es, Ezequiel, lo más importante que a San Miguel le dejaron los estudios San Miguel? Y yo creo, bueno, los estudios San Miguel fueron también como una escuela de oficios para muchas personas, porque los estudios San Miguel tenían su carpintería, su taller de fotografía, había electricistas, escenógrafos, yeseros, era toda una industria y todos participaban. Muchas veces, bueno, en las películas no figuraban los nombres de todas estas personas, pero digamos, muchos vecinos, bueno, hoy sus descendientes todavía siguen, hicieron posible ese cine desde un lugar humilde, sencillo, y hicieron posible que ese cine se vea en toda Latinoamérica y recibiera aplausos hasta de Europa. Bueno, creo que, por ejemplo, La Quintrala creo que recibió en Venecia, creo un premio que recibió en Venecia. En España se veía muchísimo cine argentino. Y en Cuba. En Cuba son fanáticos del cine argentino. Así es. Y Fernando, ¿qué se puede recuperar del espíritu de esos estudios para pensar hoy en una de esas volver a construirlos? Yo creo que en principio la ilusión, ¿no?, que provocaban en la gente, porque uno creía que estaban filmados en el medio del campo, que estaban filmados en una estancia o estaba filmado vaya a saber dónde, y sin embargo eran 4 paredes, un estudio cinematográfico, ¿no? Esa ilusión se perdió y yo creo que hoy en día, no la gente, o la gente también, pero el municipio, los lugares históricos que ustedes tienen, deberían recuperar ese material y de a poco hacérselo conocer a los vecinos. Algunos lo recuerdan, pero otros que no lo recuerdan, volver a vivirlo, o que no lo vivieron, volver a valorar ese cine, porque realmente lo tuvieron acá, en sus casas, en sus barrios, en sus calles, y uno a veces, digo, la gente grande lo valora, pero uno a veces como chico dice, uy, pero este hombre, Ángel Magaña, estuvo acá, Luis Sandrini estuvo acá, Niní Marshall vino en coche o vino en ferrocarril hasta San Miguel a filmar. Gente realmente muy importante, de mucho valor ético, moral, pero además como artista, muy buenos artistas. Bueno, levante la mano quien quiere hacer alguna pregunta. Caballero. En Cuba y en España. Sí. Su madre Lolita Torre tuvo un gran éxito en Rusia. Gracias. Uno no lo puede creer. Mi Lolita Torre, disculpa, era esa sí, que quería saber si puntualmente Lolita Torres y otras estrellas argentinas se vuelven tan famosas en la Unión Soviética por una cuestión política, que el cine de Hollywood, el americano, por supuesto, no lo iba a adquirir la Unión Soviética. No veo por ahí al Estado comunista comprando el cine americano. seguro. Tenía que ver con eso, supongo. Que No. Tenía éxito en Rusia. Era una fascinación que tenían con la voz de Lolita Torre cantando en español. Porque ni siquiera eran traducidas las películas. Tenían el subtítulo nada más, pero era una cosa, era arrasadora Lolita Torre en la década del 40 y 50 con todas sus películas. Era el cine de las damas. Era el cine de las damas y de los corsets. Tenían 32 centímetros de cintura. Pobrecitas, las ataban para que parecieran con cinturita de avispa. Era porque había que imitar a un caricaturista de ese tiempo que era Divito. Las chicas Divito, claro. Busquen Nelly para- Paniza era la chica Divito, tenía una cinturita. Así que, bueno, muy bien, muchas gracias. La última pregunta, ¿alguien? A ver, ¿dónde? Sí. Ahí está el caballero, pero espere. Ahí le van a acercar el micrófono.
Voy a hacer un comentario con el cine, digamos, los estudios San Miguel. Cuando quedó a cargo Machiandiarena, compró muchísimos libretos, muy buenas películas, las cuales muchas no se filmaron, se guardaron los libretos. Y otras que se filmaron se demoraron en el estreno, 3, 4 años, porque realmente él no tenía problemas económicos. Era una lástima, pero eran películas que si se hubiesen estrenado en el momento hubiesen sido un boom. Cuando se estrena ya a los 4 o 5 años, quizás esa moda ya pasó. Bueno, la pregunta era, ¿dónde se pueden llegar a ver todas estas películas que han quedado grabadas, que han quedado en el recuerdo? Bueno, hace poco cumplió 90 años Argentina Sonofilm y en el Museo Malva se hizo toda una retrospectiva de ese cine con Maestro Levita, Rosaura a las 10, creo que Dios se lo pague, La Patota, unas películas impresionantes. Yo pude ir a ver algunas en muy buena calidad, otras más o menos, porque con Ezequiel lo hemos hablado. Las películas en principio se filmaban en 35 milímetros, un formato amplio para poder proyectarle y que tenga muy buena calidad. El problema era la parte económica en la Argentina. Tengan en cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, acá escaseaba el celuloide y Estados Unidos le pasaba el celuloide a México, a nosotros no. Por lo tanto, nosotros también bajamos la producción cinematográfica o la cantidad de copias que se hacían. Entonces, si había una película como, vuelvo a repetir, Los Isleros, que fue un gran éxito, y había, como dijo él, 25 salas en Lavalle y las 25 salas querían Los Isleros, no había material. Había solo 5 copias para poder reproducir esas películas en capital. Y en provincia se hacían en un formato más pequeño, 16 milímetros. Como la sala era más pequeña, las pantallas también eran chicas, reproducían muy buena calidad, muy buen sonido, pero bueno, todas esas películas, lamentablemente, hay una enfermedad para ese cine, el celuloide, que se llama síndrome de vinagre. Primero agarra un olor a vinagre fuerte, después comienza a ondularse y ya no se puede hacer foco, y por último se destruye la emulsión. Entonces, si no se recupera con anterioridad, y gracias al digital hoy en día se puede recuperar, porque si no, había que volver a hacer una copia también en 35 o en 16 milímetros fílmico, ¿sí? Ezequiel. Lo bueno de todo eso, digo, es que lo digital no sabemos cuánto tiempo más va a durar, pero el cine llegó a durar más de 120 o 130 años. Deberíamos al menos volver a copiar las mejores películas de la Argentina otra vez en 35 o en 16 milímetros. Me pasó algo parecido, bueno, con el tema del nitrato. Hace 4 o 5 años me pude contactar con el hijo de Carlos Jos, que fue un técnico importantísimo, bueno, en San Miguel y en el cine argentino. Y me había comentado que había tenido en su poder la copia de la producción 1 y producción 2, estas 2 primeras películas de San Miguel. Pero ¿qué pasó? Pasaron los años, se avinagraron, se deterioraron y las tuvo que tirar. Es una, bueno, de las tristes historias del cine argentino, ¿no? Bueno, un aplauso para Fernando, un aplauso para Ezequiel. Espero no los hayamos aburrido demasiado. Y les propongo un aplauso para los estudios San Miguel. Qué noche de la historia estamos viviendo en San Miguel.